El día de hoy vamos a ver la sesión 6 del curso El trabajo psicoterapéutico con problemas de codependencia. Y el día de hoy vamos a ver el primer hábito, proactividad. El primer hábito es trabajar la proactividad y dejar de ser reactivo, ¿no? Y aquí vamos a ver el concepto de ser humano, las teorías deterministas, reactividad y proactividad, y el círculo de preocupación y el círculo de urgencia. Como les había dicho la vez pasada, estamos recuperando el libro de Stephen Covey que se llama Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Y bueno, él aquí ubica 7 hábitos que sería muy bueno que los cultiváramos, ¿no? Y es el primero, ser proactivo, que es el que vamos a ver hoy. Empiece con un fin en la mente, establezca primero lo primero, piense en ganar, procure primero comprender y luego ser comprendido, sinergice y afile la sierra. Bueno, el primer hábito de las personas altamente efectivas es ser proactivo. ¿Y qué cosa es esto? No sé si ustedes se han fijado que cuando tenemos patrones de codependencia, muchos nos victimizamos, ¿no? Y empezamos a quejarnos de que nuestra vida es infeliz, infame, por culpa de esta persona, ¿no? ¿Y qué es ser proactivo? Es reconocer que no es el otro, soy yo, por decir algo. Es que me tienes preocupada porque no me hablas, son las 3 de la mañana y no pego ni el ojo. ¿Por qué me preocupo? Pues ¿cómo que por qué me preocupo? Me preocupo porque no me habla el otro. ¿Por eso te preocupas? No. Te preocupas porque no puedes detener tus pensamientos de preocupación. Y si no agarras y te duermes, ¿no? O haces otra cosa. Entonces la proactividad es el espacio entre lo que ocurre y cómo tú respondes. A ver, piénsenle. Cuando alguien les habla por teléfono, ¿hay disparadores? Ah, sí, ¿verdad? O sea, me dijo y yo ya me enojé, me dijo y me sentí culpable, me dijo. Entonces, ¿qué hacemos? Pues que ya no me diga. Y eso no se puede, porque no podemos cambiar a las personas. Pero sí, ¿y por qué no mejor analizo qué pasa conmigo y hago el cambio? Eso es proactividad. No podemos decir, bueno, yo creo, ¿no?, que todo el tiempo vamos a ser proactivos o todo el tiempo vamos a ser reactivos, porque pues eso sería mucho. Pero sí, la idea es que seamos menos reactivos y más proactivos. ¿Han oído esa frase de que si tú no te quieres pelear, no hay forma de que te peleen? ¿No? O sea, si tú estás tranquila, tranquilo, y el otro está acelerado y empieza, tú no le entras. Pero ¿cuándo eres reactivo? Cuando tú traes un montón de resentimiento, enojo, entonces ¡bum! Y luego ¿qué hacemos? Le echamos la culpa al otro. La reactividad es echarle la culpa al otro. Entonces, vamos a ver cómo cultivar el hábito de la proactividad. Eso quiere decir que vas a recuperar tu fuerza de vida. ¿De quién es responsabilidad que seas feliz o no? Pues de ti. Porque nadie más vive en tu cabeza. No se pueden meter. Cuando tú hablas de la reactividad, pues te consideras víctima de las circunstancias. ¿No han oído esas personas que tienen patrones adictivos y te dicen, pues es una enfermedad, ¿no? O sea, yo tomo porque estoy enfermo. O yo soy así porque soy neurótico. Yo no puedo hacer nada, ahí ustedes. No, tú eres el responsable de tu vida y decides a dónde la quieres llevar. No te hagas que la enfermedad, que quién sabe. No es cierto. Esas son posiciones deterministas que consideran que la genética, la historia o las variables ambientales son responsables, ¿no? O sea, no, ¿por qué tomas? Pues es que mi papá y mi hermano toman, ¿cómo quieres que yo no tome? Hay personas que son abstemios precisamente por eso, ¿no? Entonces, no.
Entonces, hay dos caminos, o la reactividad o la proactividad. Piensa un momento, por amor de Dios, ¿a dónde te ha llevado la reactividad? ¿Qué es la reactividad? Saltas, te pisan un botón y te dicen, ya maldijiste, ya hiciste, o te dicen, ayúdame y ahí vas, ¿no? Esa es la reactividad. La proactividad es un trabajo de discernimiento, de reflexión, en el cual subordinas tus impulsos emocionales a tus valores. Es que yo soy bien enojona y yo respondo, ¿qué quieres que haga? No eres eso. Eres algo mucho más que un hábito. Entonces, pues, ¿y cómo quieres que yo no me enoje? A ver, ¿cómo quieres que no me vuelva loca con estos chamacos? Pues hay un montón de mujeres que no se vuelven locas con esos chamacos. ¿Qué hicieron? Hicieron algo. Entonces, eso significa responsabilizarnos de nuestra forma de pensar y actuar. Y se darán cuenta que en codependencia lo que hacemos automáticamente es culpar al otro, ¿no? Nuestro discurso está en qué hace el otro. ¿Y por qué eres infeliz? Pues porque mi esposo toma. ¿Y por qué eres infeliz? Porque mi hijo se droga. ¿Y por qué eres infeliz? Porque mi mamá es compradora compulsiva. ¿Y por qué eres infeliz? Asumir la proactividad implica reconocer nuestra participación en la forma en que respondemos habitualmente. Les dije que le ponen en YouTube y aparece Stephen Covey, Los 7 hábitos, y está el audio. Entonces, en la mañana yo lo estaba oyendo, porque ya voy a familiarizarme, ¿no? Y hay una historia de que él estaba dando la clase, ¿no? Y de repente una señora empieza ahí a hablar y le dice, ¿qué le pasa, no? Dice, es que yo soy enfermera y del hombre más nefasto que se puede imaginar. ¿Conocen a esas personas? Bueno, pues yo soy de esas enfermeras. Y usted viene y me dice que yo soy responsable de cómo me siento. Y cuando le cae el 20, ella dice, es como si me viera usted liberado. O sea, sí puedo cambiar. ¿Se dan cuenta de lo maravilloso que es la proactividad? Es así como que te caiga el 20 y digas, ahora sí, yo siempre había que hecho esto, pero ahora puedo mantener mi equilibrio emocional independientemente de que el otro suba o baje, ¿no? Yo el otro día me puse a pensar, ¿cuántas personas creen que necesitarían estos conocimientos? Debían estar así, ¿no? Pero así. ¿Y por qué no? Porque no les interesa. Entonces, la vida al lado de una persona con patrones adictivos es muy desgastante si tú no ubicas tu centro. Porque si vas con él, es la hecatombe, ¿no? Entonces, el primer hábito de la proactividad dice, en lugar de echarle la culpa a las circunstancias, asumimos nuestra responsabilidad. Cuando se vienen y se quejan, ¿no? Porque vienen con los psicólogos, con el que les corta el pelo, con quien se deje, vienen y se quejan las personas de lo que les hacen, ¿no? Si tú ahí le devuelves la pregunta, que eso nada más lo hace un psicólogo, por eso es diferente que le vayas a contar a tu comadre a que vayas con un psicólogo. El psicólogo te va a preguntar, ¿qué estás permitiendo? ¿Y a qué? ¿Cómo? No, pero no más era quejarme, ¿no? No, ¿qué estás permitiendo tú? Y te vuelve a que tú digas, ay, yo estoy ahí, yo tengo responsabilidad, ¿no? Entonces, eso es la proactividad. Dice, tomar en cuenta que no puedo hacer que cambie nadie, solo yo puedo cambiarme a mí mismo, a mí misma. Estoy aquí para cambiar mi actitud, no la del otro. La vez pasada se acercó una persona conmigo, una persona como muchas de ustedes que tienen mucha experiencia en terapia. Entonces ella me decía, es que me mandan a los chamacos de prepa porque van y les hacen análisis de orina y ven que están consumiendo drogas. Me los mandan. La mamá ya lo sacó de una escuela, ya lo sacó a otra y está pagando, ¿no? Y en la escuela le ubicaron que en la orina hay... Y no crean marihuana, ¿eh? No, ya estos ya se van a... Esos cócteles.
Entonces en la escuela la obligan a que 8 meses fue a terapia. Entonces dice, estoy con él, chamaco, él está muy contento de consumir droga. Y yo, ¿por qué no es un grupo de mamás? La mamá que dice, mire, yo ya estoy gastando en la escuela, estoy gastando en la terapia, yo no puedo gastar en una terapia para mí. Y yo me quedé pensando, ¿no sería lo más lógico? ¿Es el mejor dinero? ¿Saben que el mejor tiempo que estamos dedicando es este? Porque si no, vamos a estar... Y yo me quedé pensando, entonces ella me decía, ¿qué hago? Nosotros desde el humanismo, si la persona no quiere, la respeta. Pues, ¿qué haces? También le puedes decir, pues, a mí me van a pagar. Pues, tú no vas a hacer nada, pues aquí a ver qué hacemos. Yo dije, ay, no, es eso. No puedo hacer que cambie nadie más, solo yo puedo cambiarme a mí mismo. Como terapeutas, como padres, como sacerdotes, no puedes lograr que nadie cambie. Déjate de esos anhelos omnipotentes. El único que puede cambiar, si quiere y hace el cambio de hábitos, eres tú. Reconocemos que no somos un manojo de reacciones frente a determinados estímulos. ¿Saben cuál va a ser la enfermedad más grave del siglo XXI? Depresión. Y saben que, eso estaba leyéndolo, oyéndolo en la mañana, ahí en Rafael Santandreu, ¿no? Que me gusta mucho. En España, el 5% de la población tiene ataques de pánico, angustia y ansiedad. Que eso no se lo decía a nadie. Cuando ya has tenido mucho tiempo emociones mal trabajadas, te da un ataque de pánico. ¿Y sabes qué es un ataque de pánico? Es como si, imagínense ahorita que estamos aquí, y que esto se empieza así a temblar, se empieza a resquebrajar y tú sales corriendo, ¿no? Pues el ataque de pánico, tu cuerpo lo vive exactamente, pero no hay nada. Porque ya has tenido un desgaste emocional muy fuerte, ¿no? Y en esa conferencia estaban diciendo que en Estados Unidos el 13% ya tienen ataques de pánico. ¿Por qué? Porque no sabemos manejar las emociones, ¿no? ¿Quién te tocó que viva al lado tuyo? Tú, pues, chance tú lo elegiste, ¿no? Una pareja, a veces uno dice, ay, pero no era alcohólico y ahora ya es. Chance tus padres, tus hermanos, tus hijos. ¿Cuál va a ser tu costo de estar en ese ajetreo emocional? ¿Tú crees que vas a poder rescatar? No. O sea, va a afectar tu salud física. Porque imagínate estar sintiendo ataques de pánico cuando no sabes ni qué va a ocurrir. O sea, tu cuerpo ya es totalmente un desconocido porque te alejaste mucho de tus emociones. Se va a resquebrajar tu salud emocional. Y se va a resquebrajar tu salud financiera, económica, hasta la espiritual, todo, ¿no? Asumir la proactividad significa que utilizamos nuestra capacidad de autoconciencia, voluntad de imaginación y conciencia moral para guiar nuestro actuar. A ver, ¿cuántos de nosotros respondemos de acuerdo a nuestros valores? ¿Y cuántos respondemos reactivamente? ¿Te picó? Y ya soltaste, ¿no? O sea, ¿cuántas cosas hacemos por venganza, por resentimiento, por envidia, por celos? Y esa imagen a mí me parece muy bien. Súbete a un caballo desbocado y lo metes en una cristalería. ¿Qué va a pasar? Destrozos. Pues, ¿qué estamos haciendo en codependencia? Nos estamos subiendo a un caballo desbocado y ese caballo desbocado va a hacer destrozos. La proactividad en codependencia es agarra tu responsabilidad. Utiliza 3 cosas: autoconciencia, imaginación y conciencia moral para guiar nuestro actuar. Y es decir, en los trabajos que hacemos, en los trances, ¿cómo respondo yo habitualmente ante las demandas de la persona? Porque, ¿no se acuerdan hace 8 días que hicimos el trance con todas las expectativas? Yo empecé a ver cómo le ponemos un montón de expectativas a algo que no. Y entonces eso nos hace enojar, nos hace sentir impotencia, frustración. Asumir la proactividad es que lo analizas,
Y ahora lo que va a guiar es mi autoconciencia, mi imaginación y mi conciencia moral. ¿Saben qué hacemos aquí, en este enfoque? Enseñarnos a pensar, a discernir y a tomar decisiones. Nadie las va a tomar por ti. Que es cosa que no hacemos, ¿no? Porque entonces así como, mi hijo se droga. Y vas y le preguntas a tu comadre, ¿qué hago? Y tu comadre se enrola y te dice, ¿no? ¿Lo haces? No lo haces. Luego vas con otro, vas con otro, vas con otro. ¿Y a quién no le has preguntado? A tu sabiduría interna, porque sabes que tienes una sabiduría interna y sabes que podrías encontrar la mejor solución en vez de ir allá. Porque a ver, si yo tengo un hijo drogadicto, bueno, no, a mí no me gusta decir eso, un hijo que consume drogas, porque es diferente, no es identidad. Tengo un hijo que consume drogas. Si voy ahí con el sacerdote de mi iglesia, ¿qué me va a decir? Usted haga algo, ¿no? Bueno, si voy con la novia, supongamos que tiene novia, ¿qué me va a decir? Entre usted y yo lo rescatamos, ¿no? Hasta que se canse. Si voy con sus amigos, pues, ¿qué le pasa? No, está bien, está normal, usted está out. Si voy con su papá, ¿qué me va a decir? O sea, mi esposo es tu hijo, ¿no? Sí, o sea, ¿qué hiciste? Así como, te fuiste a trabajar cuando estaba chiquito, pues ¿qué quieres? Si voy. ¿Y por qué no acudo al único lugar donde podría encontrar una base segura? Que es mi discernimiento, mis valores. Porque si se dan cuenta, todas estas personas a las que acudí tienen diferentes valoraciones morales, diferentes creencias. ¿Y yo entonces qué hago? Soy un manojo de reacciones, ¿no? ¿La que sigue? Bueno, el hábito de la proactividad implica desarrollar la capacidad para subordinar nuestros impulsos y actuar bajo la dirección de nuestros principios morales y discernimientos. Yo me acuerdo, bueno, yo estudié la carrera de psicología y luego estudié filosofía y ahí conocí a mi esposo, ¿no? Y teníamos unas discusiones bizantinas en que yo le decía que no había normas morales, que todo era como relativo, que una cultura esto y otra. Y él me decía que no, que hay valores morales, ¿no? O sea, parejos. Y así estábamos. Y ahora yo me doy cuenta de lo importante que es lo que tú quieras, los principios morales que tú quieras, pero que esos te guíen, ¿no? O sea, porque si te das cuenta, el enojo te dice una cosa, o sea, tú gastaste tu dinero en meter a tu hijo a un anexo. Sale y lo primero que hace es irse a drogar. Te viene el enojo, la frustración, la impotencia. ¿Y qué es lo primero? O sea, si tú te dejas guiar por eso, ¿qué vas a hacer? Te vas a maldecir, vas a ponerlo en mal con todos, o te vas a culpar a ti y decirte que eres una, quién sabe qué, ¿no? Sería muy diferente si tú dijeras, a ver, no voy a responder bajo el impulso de la emoción, porque la emoción sube y luego baja. En esos momentos me hago a un lado, dejo que baje y luego discierno, pienso, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cuál es mi responsabilidad? Miren, lo bueno de esto de codependencia, no sé si era bueno o malo, es que el otro va a seguir haciendo lo que hace. Dalo por hecho. A mí se me hace como un juego de ajedrez. Yo estoy jugando y ¿cuál va a ser la movida más propia para mí? Porque yo ya sé que el otro, ya sé lo que va a jugar. Como yo ya me puse a estudiar y a analizar y además trabajé conmigo, ya sé, son predecibles. ¿Qué es lo que quiere su obsesión? Bueno. Entonces, ¿voy a responder por el enojo, por la frustración, o me calmo y respondo de acuerdo a mis valores morales? A lo que yo considere mis valores morales. ¿Qué es bueno y qué es malo? ¿Saben que esa respuesta sí la tenemos? ¿Es bueno o es malo?
Cuando te preguntas, ¿y qué debo hacer? ¿Es bueno o es malo? Tú la sabes. A ver, fíjense. Si una señora aquí se cae y yo vengo y la levanto, ¿ese es un acto bueno o malo? No lo escondo, ¿no? Pero ¿qué tal si saliendo me voy al hotel con un fulano? ¿Es bueno o es malo? Pues malo, porque yo estoy casada. ¿Y lo escondo? ¿O no sabemos? Sí lo sabemos. Y la persona que está consumiendo sabe lo malo, pero no quiere asumir su responsabilidad. Pues es su problema, ¿no? Cuando respondemos de manera reactiva son nuestras emociones. ¿A dónde te van a llevar tus emociones? Al despeñadero. El enojo. Vamos a ver esas emociones. ¿Qué es un manojo? El enojo, el apego, el orgullo, el miedo, los resentimientos, la envidia, nos ciegan y nos llevan a actuar de manera impulsiva. ¿Ustedes alguna vez han actuado así? Muchas veces. Sí. Y a veces las cosas pudieron haber sido muy graves. Tú puedes en un acto impulsivo agarrar aquí un cenicero de cristal y se lo avientas y lo matas. ¿Cuántas personas están en la cárcel por un acto impulsivo? Es grave. Y ahora imagínense, los que lo hemos vivido, que tus emociones estén al flor porque el otro sube y baja en el patrón adictivo. Entonces, cuando la locura temporal se disipa, le echamos la culpa al otro. ¿Y eso qué hace? Que no cambie. Entonces, aquí lo que proponemos es analiza, discierne, planea, identifica cuál es tu patrón que te lleva a responder impulsivamente y propones otro hábito. Tuyo. Porque yo no le puedo decir a alguien que haga, porque las circunstancias son diferentes, ¿no? Entonces, eso es la proactividad. Las teorías deterministas nos dicen que por lo genético, por lo psicológico o por lo ambiental no podemos responder de otra forma, ¿sí? Entonces, así cuando dicen, pues yo soy enojona porque en mi casa mi mamá era enojona. Entonces genéticamente no es cierto. Miren, hace 100 años las mujeres no estaríamos aquí. No, la genética sí tiene importancia, pero no es determinante. Hace 100 años las abejitas están haciendo lo que hicieron hace millones de años. Eso quiere decir que pertenecemos a la maravillosa especie humana que tiene libertad, ¿no? Otros dicen el determinismo psicológico. Y sí es cómodo, ¿no? O sea, ¿por qué actúo así? Pues es que yo en mi casa lo vi. Yo me acuerdo que él me dijo, pues así me educaron. Y yo le dije, ¿y ahora de quién es responsabilidad de educarte? Pues tuya. Pero pues mejor le echo la culpa, ¿no? Porque así yo no hago nada. O al ambiental. Son los aspectos externos. Cuando Covey estaba hablando de la proactividad, decía, entre el estímulo y mi respuesta hay algo. No reacciono automáticamente, no soy un robot. ¿Qué hay? Hay los 6 niveles, creencias, identidad, comportamientos, hábitos, ¿no? O sea, no todos respondemos a lo mismo. Entonces, las teorías deterministas, que son muchas influenciaron en psicología, ¿no? El conductismo, el psicoanálisis, pues ellas creen esto, ¿no? Hay un libro que se llama Infancia es Destino, ¿no? Y que te dice, los 7 primeros años son básicos y ya, pues se acabó. El humanismo surge del existencialismo. Y el existencialismo dice, no hay determinismo. Eso decía Sartre. Estamos condenados a ser libres. ¿Se dan cuenta de esa condena? Está gacha, ¿no? Estás condenada a ser libre. No le hagas. Puedes usar la mala fe y le puedes echar la culpa al otro, pero tú elegiste. Allí él estaba hablando de un caso extremo, el de Víctor Frank. Yo no me imagino eso, pero es horrible estar en un campo de concentración
donde lo llevan, donde ve que están muriendo muchas personas de su familia. Bueno, él no supo nada. Y empiezan a hacer con él experimentos como de inseminación, porque ven que usaban a las personas como, yo creo que a las ratas le tenían más amor. Y entonces ahí Víctor Frank, en ese momento tan crítico, descubre que es libre de elegir cómo sentirse. ¿Se dan cuenta de eso? Y yo que me quejo de que ya empezó a emborracharse y eso me hace sufrir. ¿No es extremo lo otro? Y ahí, en esa situación, Víctor Frank descubre la libertad. Hay personas que en la cárcel descubren la libertad y hay personas que estamos afuera y seguimos encarcelados, ¿no? Entonces, estas son las posiciones. Y bueno, el primer hábito, aquí está la imagen, de entre el estímulo y la respuesta hay una libertad interior de elegir. Yo me pregunto, ¿por qué no agarramos de esa libertad interior de elegir en codependencia? Porque nuestro enfoque está en él. Ahora el enfoque es, ¿y cómo respondo? Vino, se emborrachó, me dijo. Yo conocí a una señora, estaba bien bonita esa señora, y estaba joven. Entonces llegaba el marido borracho, hagan de cuenta como a las 11 de la noche, la sentaba, ella se sentaba. ¿Se dan cuenta la palabra? Ella. Pero ella así me lo dijo. Me sentaba y yo tenía que escucharlo hasta las 5 de la mañana. Ven los que están alcoholizados cómo empiezan a repetir. Allí. ¿No me queda de otra? ¿No te queda de otra? Claro que te queda un abanico de otras cosas. Pero si tú dices eso, pues no te queda de otra, porque pues tú lo dices. Entonces, entre el estímulo que llega el marido borracho y la respuesta hay una gama. No todas hacen eso, no todos hacen eso. O sea, ¿qué sentido tiene estar escuchando la basura de una persona alcoholizada que te va a decir todos sus resentimientos? ¿Cuántos de nosotros hemos sido basureros de quejas, basureros psicológicos, ¿no? Yo tengo mi tesis, que muchos de los que nos sentaban y nos soltaban un montón de cosas, después nos hicimos psicólogos algunos, ¿no? O sea que tú estabas chiquito, llega tu mamá y te empieza a hablar de las broncas que tiene con tu papá. Y uno se queda así, pues ¿yo qué? Y tienes que oír, ¿no? ¿Y tú crees que luego no te conviertes en un basurero psicólogo? Y yo me pregunto ahora, ¿le sirve a la otra persona? ¿Te sirve a ti? A nadie le sirve. Por eso nosotros en terapia no es... La señora que te está cortando el pelo ahí, ¿no? Y tú le empiezas a decir, te quejas. No sé si le importe o no, pero no está dando terapia. En terapia es trabajar con esto. Y no nos gusta, ¿no? Porque nos gustan las cosas así como rápidas. Una pastilla. Dime cómo le hago. ¿Qué hago? Pero ¿cómo le voy a decir? Tú ves así, híjole. Ya lleva tantos años en codependencia, esas son las condiciones. ¿Cómo yo le voy a decir que haga? Y entonces le dices, ¿y si te pones tú a trabajar y descubres qué haces? Utilizando tu autoconciencia, utilizando tu imaginación, utilizando tu conciencia moral y tu voluntad independiente. ¿Y qué es eso? Voluntad. ¿Lo quieres hacer? Si tú no quieres ir a terapia, sabes que ninguna terapia va a funcionar, porque tú no quieres. ¿Para qué le haces? Bueno, pues si quieres ahí seguir, pues sigue. Y entonces es como un juego de máscaras, ¿no? O sea, como que yo hago que tú, que si vienes, y tú haces como que yo, ¿no? Estaba pensando en una vez que me invitaron a un examen profesional y el muchacho trabajaba en la PGJ y daba a los maridos golpeadores, los obligan 8 meses a ir a terapia, ¿no? Entonces, pues ellos no quieren, no tienen ningún problema. Entonces, ese es el juego, ¿no? La conciencia moral son tus valores morales, tu imaginación y tu autoconciencia, ¿sí?
Y este es el primer hábito en el que vamos a trabajar estas habilidades. Saben que todos las tenemos. Bueno, pero que las uses es otra cosa, ¿no? Entonces, autoconciencia, autorreflexión sobre la propia experiencia. A ver, cierra tus ojos. ¿Eres capaz de observarte en este momento cómo estás sentado? Y ábrelos. ¿Lo pudieron hacer? Eso es la autoconciencia, nada más. Entonces, me voy a observar. ¿Saben qué? Me habló, me dijo y nos empezamos a pelear. Fíjense, ya el lenguaje es bien diferente, porque así no decimos. Me habló, me hizo que me enojara, ¿no? Y yo, por su culpa, estoy... No. Y entonces empiezas a analizar. ¿Cuál es el disparador? Mi disparador. ¿De qué manera habitualmente respondo? Y lo haces con mucho amor, ¿no? Porque reconozco que yo he aprendido esto y luego utilizas tu imaginación, tu creatividad. ¿Cómo podría ser de otra forma? ¿Sabes que tú eres el único que sabe cómo podría ser de otra forma? Porque si yo te digo, a ver, ahí va para todos, la pastilla. Cuando ustedes hablen con el adicto, le dicen que quién sabe qué, ¿funciona para todos? No. En primer lugar, ¿hablas con él? No, es que yo nomás grito y bueno, pues es diferente. O no, aquí acostumbramos a que nadie se habla y ponemos la ley del hielo. ¿Se van dando cuenta? Hay matices. Bueno, la libertad se refiere a la capacidad que como seres humanos tenemos para deliberar y reflexionar acerca de una determinada acción y distinguir entre las diferentes alternativas que existen antes de llevarla a cabo. Así deberíamos de tomar decisiones, ¿no? Pues así como, sí, me caso por la hormona al 1000. ¿Qué pasa? ¿Deliberaste? ¿Reflexionaste? Muchos estamos en esta situación de patrones porque ni deliberamos, ni reflexionamos y ahí estamos en la vorágine, ¿no? Porque nuestra atención está enfocada en juzgar las acciones de la otra persona. Yo lo he oído mucho, así que te empiezan a decir, no, pues es que él sufre porque su ex esposa no lo comprende, ¿no? Y por eso se va a emborrachar. Entonces te conviertes en juez. Para ser juez necesitas un víctima y un victimario, ¿no? Y tú ya diste por hecho. ¿Quién es la víctima? El pobre esa mujer, esa bruja, ¿no? Todo lo que le hace. ¿Quién es el victimario? La bruja. ¿Y quién rescata? Yo. Yo lo voy a rescatar. ¿Estás seguro que así es? ¿Estás segura que así es? Miren, los jueces mínimo, bueno, estamos en México, ¿no? Pero bueno. No es la justicia, pero mínimo escuchan y tienen un juez para el otro. O sea, ¿tú vas a hacer esa labor de juez? Es una labor muy fuerte. Y si tú haces eso, ¿qué dejas de lado? ¿Qué estás haciendo tú? Déjale de juzgar. Deja de, así como, sí, pobrecito, y entonces yo lo rescato, ¿no? Sino yo voy a verme a mí. ¿No? Y entonces, la propuesta de este taller es crear las condiciones para que reflexionemos sobre nuestras creencias, pensamientos que guían nuestro actuar. Se los voy a repetir un montón de veces. 66,000 pensamientos al día. ¿Tú crees que eso no influye en lo que hagas y en lo que digas? O sea, si tú estás 66,000 veces al día diciéndote, esta situación me va a volver loca, ¿qué crees que va a pasar? Ahora, si quieres eso, pues órale. Esta situación va a acabar conmigo, ¿no? O yo soy poca cosa. Es el diálogo. Entonces, como parar también el diálogo interior. La proactividad forma parte de la naturaleza humana y aunque los músculos proactivos puedan encontrarse adormecidos, sin duda están en su lugar. Y ese es Covey, ¿no? Ese peloncito que ven ahí es Covey.
Y oírlo, me encanta. Además, la conferencia es una conferencia que él dio y entonces hace ejercicios, está padre. Pero fíjense lo que nos dice, los músculos proactivos están adormecidos. ¿Alguien les enseñó a desarrollar sus músculos de proactividad? ¿Qué nos enseñaron? A ser víctimas, a tu cruz, a pobrecita, ¿no? Pero están en su lugar. Miren, independientemente de la edad que tengamos, que aquí tenemos muchos más de 50 años y más, si ahorita nos pusiéramos a caminar, desarrollaríamos los músculos. Podemos caminar, ¿no? Nada más practícalo. Es lo mismo con la proactividad. Es un ejercicio. Primero lo vas haciendo y después lo vas a hacer en automático. Ya no te vas a tener que sentar todas las veces a hacer tu trance. En automático vas a ver qué pasó y haces el ejercicio. A menos que sigas viendo al otro y estés obsesionada en salvarlo. Bueno, entonces, ¿qué dicen? ¿Qué decimos en codependencia? Yo no he encontrado la forma adecuada para ayudarlo, por eso merezco que me traten mal y sufrir, ¿no? O sea, y si se dan cuenta, eso lo estábamos viendo el otro día en lo de tesis, ¿no?, que están haciendo, y nos decía Adri, cuando va un paciente con insuficiencia renal, eligen a un familiar y hacen que firme el familiar de que va a seguirse todas las prescripciones, que son muchas, de limpieza, de quién sabe qué. ¿Quién es el responsable? El familiar. Y entonces la tesis que va a hacer Adri, que va a ser maravillosa, es quién cuida al que cuida. Pues así está la sociedad. O sea, tú vas, te mandan llamar de la secundaria porque tu hijo estaba haciendo sexting, su paquete ahí de fotos, ¿y quién es la culpable? ¿Y quién tiene? ¿Ustedes creen que no tenemos eso así incrustado? Pues no. La gente es responsable. Y entonces, este chiquito de 18 años que se droga, ¿es un chiquito? No. Dice, yo no actué bien como madre y por eso mi hijo es adicto, por lo tanto debo permitir sus abusos. Estas son creencias a nivel de mente inconsciente. Yo no fui buena esposa y por eso debo permitir infidelidades y maltratos, ¿no? Yo me acuerdo de una señora, y eso de recuperar el poder es tan maravilloso. Yo conocí a una señora que tenía una casa, yo nunca he entrado a una casa tan rica como esa señora. Su esposo tenía 2 ranchos de ganadero. Y eran de esos de antes que se casaron por bienes mancomunados. O sea, si esta señora se hubiera divorciado, se llevaba la mitad. Porque ahora ya no hay bienes mancomunados, pero eso. Pues el esposo la maltrataba, la humillaba. Y con ella tenía 4 hijos y con otra familia tenía 3. Cuando ella le reclamaba, le decía, de que te quejas, contigo tuve 4, con la otra son 3, son menos, ¿no? Y yo decía, ¿para qué vivir en esa casa tan bonita? Que ni siquiera podía tener sirvienta, ¿no? Porque le podían robar cosas, entonces ella hacía todo el quehacer. ¿Para qué? ¿Para qué traer ese carrazo? Traía el más grande de la Nissan. Sí, él controlaba todo. Sí, él la humillaba, ¿no? ¿Y por qué no darse el poder que ella hubiera podido tener? ¿No? Bueno, pues eso. Dice, yo fui una tonta por no haberme dado cuenta del alcoholismo de mi esposo y por eso debo aguantar abusos y infidelidad. Y saben que cada uno tendrá su frase. Y es la que te dices, te dices. Y eso nos genera culpa. Nos sentimos culpables por nos sentimos culpables por todo. Pero hasta por reconocer y expresar nuestros sentimientos. Estoy cansada. No, tú no debes de cansarte. Quiero disfrutar mi vida. Bueno, yo digo, ¿qué condena traigo, no? O sea, ¿naciste con una condena? ¿Que tú no puedes disfrutar tu vida? Deseo ser amada. Quiero cuidar de mí misma. Quiero establecer límites. Coméntaselo a tu
persona adicta, ¿qué te va a decir? ¿No? Por eso, es un trance muy bonito el que hicimos hace 8 días. Empiezas a ver las expectativas y luego empiezas a ver qué cosas tú puedes. O sea, yo tengo estas necesidades, ¿no? Necesito ser amada, necesito disfrutar, pero ¿por qué se lo voy a pedir al otro? El otro no quiere eso. Entonces, había una pregunta que decía, ¿y cuáles de estas necesidades puedes satisfacer? ¿Con otras personas o contigo mismo? Bueno, cuando presentamos patrones de codependencia, nuestra mente gira generalmente en esto, y es un pensamiento obsesivo. ¿Por qué esta persona, mi hijo, mi madre, mi amigo, mi novio, sigue realizando acciones perjudiciales? ¿Eso nos lleva a algún lado? Yo me acuerdo que una vez una alumna me contó que su hija se había suicidado, su hija ya grande, y ella decía, yo me empecé a preguntar por qué se suicidó. Dije, no, eso no me lleva, no hay respuesta, no te metas en eso. A ver, ¿qué pregunta es por qué? ¿Porque tú fuiste? ¿Porque Dios lo quiso? No hay respuesta. Y hay preguntas a las que no hay respuesta. Entonces, si estás así, salte de ahí. Eso no te va a llevar a ningún lado. Y si te preguntas ¿para qué? Es bien diferente, ¿no? Así, ¿por qué a mí? O sea, entre todos los hombres, ¿por qué yo elegí a este? No te preguntes, ya pasó. ¿Para qué lo elegiste? Bueno, además uno no dice ni lo elegí, ¿no? Me tocó la suerte. Y así te dicen, pues ponte a trabajar a ver si te toca la suerte de un buen hombre, ¿no? Eso no es suerte. ¿Por qué no me di cuenta de que esa persona presentaba patrones adictivos? En la última sesión vamos a ver los mecanismos de defensa. A veces no queremos darnos cuenta. Como dicen, no hay peor ciego que el que no ve. ¿De qué manera puedo comportarme para que esta persona deje sus patrones adictivos? ¿Te sirve de eso? O sea, ¿qué voy a hacer yo para que deje de tomar? ¿Qué voy a hacer yo? El otro tiene un patrón adictivo. Hagas lo que hagas. Cálmate, tranquilízate. Le digas, no le digas, subas, bajes. El otro tiene un patrón adictivo. Pero, como quiere manipularte, ¿qué te dice? Me fui a tomar porque tú no quisiste tener sexo conmigo. Y yo, ay, sí, cierto. No, se fue a tomar porque se fue a tomar. Porque tiene una adicción. Y luego avanzamos. ¿Cómo tengo que tratarlo? ¿Qué tengo que decirle? ¿Con quién tengo que llevarle? Y ahí se nos va y ahí además toda tu vida te puedes pasar. ¿Cómo le haces? Pues que ya te dicen que un libro, que una conferencia. Ya sé, voy a ir al taller de codependencia para ayudarlo. Ay, me da mucho gusto que se ría. ¿Saben por qué? Porque quiere decir que ya no están ahí. Pero si yo se los dijera a otras personas, no se reirían. Dirían, ¿cómo? Dime. Muy bien, una palomita. Esa fue una risa espontánea. ¿Qué cosas catastróficas le van a ocurrir si lo abandona? Va a terminar en la calle, se va a morir, ¿no? O sea, yo tengo que estar ahí. ¿Qué me va a pasar y cómo me voy a sentir si esa persona ya no está en mi vida? ¿Me voy a sentir sola? ¿Me voy a sentir...? Y pues si creas eso, lo creas. Si lo crees, lo creas. Entonces aquí hay 2 teclas, la reactiva o proactiva. Generalmente hemos pensado que nuestros problemas están fuera de nosotros. El problema, ¿cuál es el problema? Pues ¿cómo que cuál es el problema? Mi esposo, mi hijo, mi novio. Y entonces si el problema está afuera, ¿dónde está la solución? Pero ¿qué es lo que queremos? Todos los que estamos aquí, todos los que están en relaciones, queremos estar bien, ser felices, tener paz mental. ¿Eso lo consigues afuera? Desde que Irene me comentó eso de la respiración, lo he estado haciendo todas las noches, se siente tan bonito. Pero es que es no hacer nada.
es concentrarte en cómo inhalas, cómo exhalas, y me quedo ya dormida. Porque si no, ese tiempo lo ubico en las otras preguntas que les había dicho. Pero, ¿cómo yo voy a estar bien tranquila, respirando, durmiéndome cuando el mundo se está cayendo? Qué mala, ¿no? Entonces, el problema, decimos, es cuando las personas cambian. Y esta es una solución poco realista, dado que esta situación escapa de nuestro control. Y es lo que yo pensaba cuando te llevan adolescentes a terapia y ellos no quieren ir. La mamá cree que tú lo vas a recibir. ¿Quién sabe qué le haces? Como si fuera la lavadora, lo arreglas y luego lo devuelves. No es cierto. No puedes hacer nada. O sea, si la otra persona no quiere y te dice, así como empiezas, ¿y tú cómo estás? Bien. Y de ahí no sale. Pues no quiere. ¿Por qué? Porque en su momento eso no es la solución. Sus broncas son otras. Su bronca es cómo se liga aquella, que sea su onda, que aquel, cómo le hace para, o sea, ya entró al mundo de las drogas, cómo le hace para el círculo, cómo le hace para consumir. Esa es, o sea, ¿tú le vas a dar eso? No. Entonces, no va a cambiar. Están tirando el dinero. Y tú estás haciendo también tu trabajo, ¿no? Pues está bien, hazlo. El reactivo es estímulo-respuesta. El proactivo es estímulo, libertad de escoger y respuesta, ¿no? Entonces, en el reactivo estoy controlado por condiciones y sentimientos. No es mi culpa, soy una víctima. ¿Han escuchado los discursos de los que nos victimizamos porque estábamos al lado de un adicto? Es eso. Mientras que en la proactividad soy responsable de lo que elijo y mis acciones. Yo puedo elegir mis respuestas, ¿no? O sea, es la diferencia en que tú eres la esposa de un hombre que se alcoholiza. Imagínate que estás en la fiesta, él empieza a tomar y tú empiezas a decir, ya va a empezar a tomar. Otras vergüenzas, ¿no? Y luego las escenas catastróficas. Y borracho va a querer manejar porque pues tiene que manejar, ¿no? Y yo y mis hijos, pobre de mí, ¿no? O la persona que empieza a ser proactiva y empieza a decir, él es el alcohólico, yo no. ¿Por qué me voy a avergonzar? Yo no estoy tomando. Y me agarro un taxi y me voy. Pero para hacer ese trabajo se necesita mucho trabajo antes. Y yo le estoy diciendo un ejemplo, pero cada uno de nosotros tendrá una decisión. Es la diferencia entre ser reactivo y proactivo. Entonces, una de las características de codependencia es reactividad, porque he subordinado los intereses y necesidades a fin de satisfacer los intereses y necesidades del otro. Y no tengo contacto con mis sentimientos, con mis necesidades, con mis deseos y valores. En este ejemplo que yo les decía, la señora con patrones reactivos estaría pensando, se va a enojar y me va a decir, ¿no? Y la otra señora estaría pensando, ¿y mi necesidad de seguridad? ¿No? O sea, sí me puedo estampar y yo y mis hijos. Cuando nuestra atención la enfocamos en resolver los problemas que va generando, porque además va generando, ya lo sabemos, dejamos de reflexionar sobre lo que nos está pasando. Eso lo vamos a ver en el hábito 3. Andamos en crisis. No tenemos este tiempo. ¿Cuántas personas han dejado de venir porque tienen que hacerle los chilaquiles al esposo crudo? Pues hazle los chilaquiles al esposo crudo. ¿Qué va a pasar? Y entonces ya hicimos un cuento y somos víctimas de las circunstancias. Tiene una ganancia neurótica ser víctima, ¿no? Cuentas el cuento y todos los demás son malos y cómo te hacen a ti y obtienen cosas. Claro que sí, porque tú, pobrecito toma, pobrecito yo lo hago.
obtienes lástima, obtienes y mucha autoconmiseración. ¿A quién alimentas? Al ego. A ese le gusta el ego, pero eso te va a llevar, o sea, ¿cómo en qué cabeza cabe que tú quieras seguir generando todos esos escenarios donde tú eres víctima? ¿Y lo sabes? ¿Y has reflexionado que tú hiciste el guión? Es como ponerte en el papel de observador. No, porque ¿sabes qué? Estoy muy cansada. ¿Por qué tengo que trabajar más? Porque ya no pagó la renta. En patrones de reactividad no cumples promesas. A ver, piensen, por favor. ¿Cuántos señores le han dicho a su esposa, sí, mételo a la escuela, yo pago las colegiaturas? Ay, sí, también. ¿Y saben qué pasó? Y tú, llora, 2 meses ya lleva de escuela, ¿dónde lo meto? ¿Y qué escuela pública me lo acepta? Ay, exactamente. Eso es. Pues, ¿a dónde te estás, en qué te estás refugiando? Y tú le crees, y te decepcionas y todas esas cosas. Las personas con patrones de codependencia nos consideramos víctima, y entonces por eso reactividad y codependencia como que se embonan. O sea, que si empezamos a hacer cambios a proactividad, la codependencia ya no va a seguir apareciendo, no embonan. Reactividad. Consideramos que estaremos bien solo hasta que haya cambiado la otra persona. ¿Cuántos de nosotros creemos eso? O sea, yo tengo aquí la familia feliz. No sé dónde la saqué, pero ahí la tengo. Y todos deben de embonar en eso. Y no voy a ser feliz hasta que, ¿no? No, el cambio se da de adentro hacia afuera. ¿Puedes estar feliz en esa situación? ¿Puedes tener, no feliz, paz mental? Pues si Víctor Frank lo tuvo, ¿por qué yo no? ¿Saben que pertenecemos a la misma especie que Víctor Frank? No somos de otra especie diferente. Enfocamos en la reactividad, nuestra atención está en los defectos de la otra persona. Y aquí nos enfocamos en cambiar nuestros patrones, en la posibilidad que tenemos de tener una vida mejor. Si nada más te enfocas en eso, ¿no crees que lo vas a lograr? Pues claro. Reaccionamos de manera automática. Permitimos que fuerzas inconscientes actúen, dejando de lado el ejercicio de nuestra voluntad, autoconciencia y creatividad. ¿Cuántos hemos dicho cosas terribles enojados? Que hirieron, que rompieron, por no utilizar la autoconciencia, la voluntad y la creatividad. Ahora, hemos aprendido a contactar con nuestras emociones y evitamos actuar cuando éstas están en su punto álgido, ¿no? Maravilloso, estoy enojada, me voy. Te puedes ir al baño, ¿no? Todos podemos ir al baño, es un lugar privado y allí haces, antes de hablar. ¿Qué nos guía? El enojo, los celos, los sentimientos, nos llevan a regañar, gritar, golpear, nos calmamos, nos sentimos culpables, echamos marcha para atrás. Mientras aquí atendemos nuestras necesidades físicas, emocionales, nos tomamos momentos al día para hacer un alto y reflexionar, hacemos meditación, oración, ejercicio. Consideramos que no podemos hacer nada frente al enojo, la frustración, la tristeza o la vergüenza que nos provocan las acciones de las otras personas. En el diplomado de narrativa que estamos tomando, nos están enseñando a ver como algo fuera lo que es el enojo, la frustración y la tristeza. No eres tú, es algo que tú alimentas o puedes dejar de alimentar. Y eso se llama externalización. ¿Qué es lo que hacemos en el trance? ¿No? Es como, fíjense, pensar, ay, yo ya no puedo, estoy como loca porque esto pasó, a decir, en esta relación que estoy manteniendo con esta persona, de repente viene
Y yo lo invito, el enojo, la frustración, los celos. ¿Y qué hace? A ver, ¿qué alimenta el enojo? Y tú empiezas a ver, pues tú alimenta esto. Ya. ¿Lo alimentarán tus 66,000 pensamientos? Claro. ¿Te das cuenta que ves que es diferente? A decir, yo soy enojona y ay. No es cierto. Viene el enojo, vienen los celos. Ayer estaba viendo una película de Alfred Hitchcock. Y es cuando hizo la última película que hizo Psicosis. Entonces, yo me quedé pensando, esas mujeres tan maravillosas que hay atrás de los hombres. Su esposa era la que hacía muchas cosas de las que él hacía. Y ella tenía que enfrentar, y no les dije tenía que aguantar, tenía que enfrentar. O sea, Alfred Hitchcock estaba gordo y feo, ¿no? Pero tenía unas actrices maravillosas, Kim Novak, todas esas, las más bonitas. Entonces él flirteaba con ellas y ahí estaba la señora. Entonces, a mí me encantó la película porque ya cuando es la última parte de su vida, cuando empieza a hacer Psicosis, ella se da el permiso de hacer guiones cinematográficos. Siempre había estado atrás de él y le dice, yo era la que pasaba desapercibida y tú ahí abrazándote con las actrices, ¿no? Y con tus sueños. Y yo era la que había hecho el trabajo y ahora me voy a dar permiso de hacerlo. Pasa de reactividad a proactividad. Personas así que yo digo, experimentamos ataques de ira contra la persona que pretendemos rescatar. Ayudar está bien, yo no digo que ayudar sea malo. El hecho es que yo ayude cuando no quiera ayudar y por manipulación. Ustedes se han sentido cuando tú das y le das a alguien y todo muy feliz, pero ya cuando empieza la manipulación es cuando ya no te sientes bien. Eso es la codependencia. No quiere decir que ya no le des nada a nadie, que no te preocupe nadie, que te vayas a un árbol o a una isla. No. Quiere decir que vas a dejar de hacer cosas que no quieres hacer por los introyectos. Nos enfocamos en cambiar nuestra forma de reaccionar frente a las acciones de la otra persona. ¿Se dan cuenta la diferencia entre que yo quiera que el otro cambie a que yo cambie la forma de reaccionar frente a sus acciones? Va a seguir, lo siento mucho, pero hasta que no quiera, va a seguir con patrones adictivos. Son muy fuertes. Pero yo he conocido a personas que quieren hacerlo y cambian. Y no meten pretextos. Porque ahora ya te meten el pretexto de que es una enfermedad y yo no puedo hacer nada, que son las teorías deterministas. ¿Es la que sigue? Creemos en las promesas de que va a dejar sus patrones adictivos, queremos negar una realidad y aquí contactamos con la realidad, ¿no? ¿Se acuerdan de un cuento que vimos que hablaba de unos ciegos que estaban describiendo el elefante? Nadie de nosotros va a tener la realidad hasta que se ilumine o sea un ser espiritual superior. Pero tienes pedazos, pero puedes ampliar más pedazos de la realidad. Si tú vives en los patrones adictivos, se acostumbra mucho a aislar a la persona, de su familia, de sus amigos, ¿no? Y entonces nada más te quedas con la visión de la persona con patrones adictivos. La idea aquí es ir expandiendo, ¿no? Más visiones, para tener más partes del elefante, ¿no? Nunca voy a tener toda, pero voy a tener más. Y aquí pasamos de la euforia, porque ahora sí ya todo se arregló, a la desesperanza. Negamos la libertad de la persona para actuar, pensar o sentir de una forma distinta a la nuestra. Yo me he fijado mucho que en esto de patrones de codependencia le echamos la culpa a otros. Dices, no es mi hijito, son sus amigotes. No es mi esposo, es esa lagartona que se metió. No es cierto. ¿Qué? ¿Está tonto o qué? No, él lo decidió. Pero no me cabe. Pues sí lo decidió. Es libre. Y tú también eres libre. Es lo bueno. Él es libre, pero tú también eres libre.
Reconocemos la libertad, fíjense, para actuar, sentir o pensar de una forma distinta. Pero es mi hijo, de mis entrañas, salió de mi vientre, no importa, ya tiene otras visiones. Pero si llevamos quién sabe cuántos años de casados, no importa, es otra persona. Tomamos los comportamientos y actitudes de la otra persona como un reflejo de mi valor personal. ¿Qué tipo de madre eres? ¿Qué te lo va a dar? El tipo de hijo que tengas. ¿Están seguras? Claro que no. ¿Qué te da tu valor personal? Pues tú. Y lo que hagan los demás es su decisión. No se comparten. Somos personas distintas. Estamos interconectados, pero somos distintos. Y asumimos la culpa por los comportamientos de la otra persona. Y esto viene mucho de nuestra herencia, ¿no? Imaginemos que eres una niña, un niño, y que llegan a tu casa tus amiguitos, están jugando, y llega tu padre borracho, ¿no? ¿Sientes vergüenza? Entonces, eso se va generalizando. Pero lo que el otro haga es su mundo, es su circunstancia, no es la mía. Dramatizamos y generamos conflictos. Como hemos dejado de establecer contacto con nuestras emociones, asumimos máscaras y dramatizamos para manipular. Podremos mostrarnos enojados, tristes, heridos para lograr que las personas hagan lo que queremos. Y yo para esto me acuerdo que una vez nos estacionamos en un lugar que no debíamos de estacionarse y entonces adelante de nosotros se estacionó una señora con un niño y vino el agente de tránsito a levantarla. Bueno, no vine a levantar, empieza a quitarte las placas, porque no te hace eso, ¿no? Entonces, estábamos aquí y la señora así. Él empieza a quitarle las placas a su coche de la señora y la señora sale gritando como loca, dramatizando. El niño traía un niño chiquito como de unos 4 o 5 años, se pone a llorar y la señora así, y el agente de tránsito vuelve a poner las placas y pasa con nosotros. ¿Qué hizo la señora? Funciona, ¿no? Dramatizar. ¿Tú crees que los adictos no saben dramatizar? Y ay, me voy a morir y dame veneno para cucarachas porque yo no. Y nosotros también, no nomás ellos. Ay, mi cruz, pero yo he sufrido tanto, pero que... Mientras que mantenemos una mente ecuánime. ¿Qué es ecuánime? Libre de odio y de apego. En su centro. Entre más fortalezcas esta capacidad, más se va a dar. Si tú todo el día estás así como histérico, histérica, loca, ¿sabes qué te va a dar? Y yo no te lo deseo, una crisis de angustia. Mucho tiempo sostenido, no aguantas. Y entonces asumo la responsabilidad por mis acciones sin sentimientos de culpa. Esto no le gusta al ego, ¿eh? Al ego es así. Así te vas a quedar. Mira, no vas a dar respuesta, pero contéstale. No. Yo prefiero. Hay una frase preciosa que dice, ¿prefieres tener la razón o prefieres estar en paz? Pregúntatela, porque verdaderamente es una lucha. No, yo le tengo que demostrar. Déjalo. No, ¿qué vas a demostrar? ¿Y cuántas horas te pasas discutiendo, tratando de demostrarle que un partido es mejor, que una psicología es mejor, que una comida es mejor, que el fútbol, un partido de fútbol es mejor? ¿Cuánto te pasas? Y al final, ¿qué terminó? No pierdas tu tiempo. Nos identificamos con nuestras interpretaciones, con los cuentos que nos contamos acerca de lo malas que son las personas que nos rodean, de lo víctima que somos de las circunstancias, de lo mucho que nos hace sufrir y de lo herido que estamos. Y no lo soltamos. A ver, todos los que nos agarremos a eso, me hizo y me dijo. ¿Y qué edad tenías? 4 años. Suéltalo. Eso ya pasó. Observamos los cuentos que hemos formulado y buscamos formas más creativas
y beneficiosas de relacionarnos con las personas que nos rodean. ¿Y sabes qué va a pasar? Que un día ya no vas a embonar con esas personas y vas a buscar personas que no sean dos mitades, personas íntegras donde disfrutes. Reconocemos que nosotros mismos le asignamos significados a las personas, a las cosas y a las circunstancias, lo cual nos da la posibilidad de cambiar estas interpretaciones que nos generan sufrimiento. Cuando estoy cambiando mis hábitos de codependencia, en la proactividad me doy permiso de ser la persona que soy. Por eso Carl Rogers le llama el proceso de convertirse en persona. Porque a muchos no nos educaron para ser personas, nos educaron para responder a demandas. Para ser una persona me doy el permiso de ser quien soy, en lugar de ser la persona que quiere y necesita mi mamá, mi jefe, mi esposo, mi amigo. Es una lucha, ¿no? O soy quien soy, o soy lo que él espera de mí. Y saben que muchos de nosotros hemos entregado el poder y hemos dejado de ser fieles a lo que somos para ser, o sea, tú vas allá a la escuela y te dicen, y te importa mucho la opinión de la maestra que te dé su aprobación, ¿y qué haces? Vienes y regañas al chamaco para que cambie, ¿no? Para ser la persona que la maestra quiere. ¿No está loco? En lugar de tratar de esforzarme por ser la persona que los otros necesitan, mi familia, mi escuela, mi pareja, asumo la responsabilidad y libertad de ser quien soy. Estos tránsitos no crean que son así fáciles, porque yo he acostumbrado a las personas a que yo ser lo que necesitan, y no es un día. ¿Cuántos? Entonces, cada quien va a su ritmo. Pero transítalo, haz los cambios, ¿no? Y vas a ir así, pasito a pasito. Lenguaje reactivo versus lenguaje proactivo. Si yo salgo de aquí y digo, yo soy codependiente, es un lenguaje reactivo. ¿Por qué? Eso lo estaba leyendo. Eso se analiza maravillosamente en el proceso de convertirse en persona de Carl Rogers. Dice, ¿puedes fotografiar una ola? ¿El proceso de la ola lo puedes fotografiar? No, porque es un proceso. ¿Saben que somos procesos? Y cuando dices soy, rompes el proceso. Somos abiertos a todas las posibilidades. Si Víctor Frank pasó de ser un afamado psiquiatra, era psiquiatra, ¿no? Y pasa a un campo de concentración, no es un proceso, no es un acto fijo. Porque si yo no soy ya, no soy nada, somos procesos. Entonces, si yo me llevo esto, soy así ahora, ya, es que soy codependiente, ¿y sigo haciendo igual? Bueno, vamos a pensar cuántas decimos esto. Me hace enojar que mi esposo sea así. El alcoholismo de mi esposo es la causa de que me sienta frustrada, enojada. ¿Eso es? Si abandono a mi esposo, él se destruirá. Voy a estar bien hasta que mi esposo haya resuelto el problema que tiene con el alcohol. Y eso se trabaja mucho en los libros de codependencia, que generalmente son mujeres. Cuando ellos entran, por ejemplo, a grupos de AA y dejan de tomar, ellas se enojan, porque ellos ya no están ahí. O sea que esa familia feliz tampoco. Y ellos dependen mucho del padrino. Y ellas se enojan y se sienten ahora en celos. O hasta puede ser hasta madrina, también hay mujeres. Yo tengo que fumar, comer, porque es la única manera en que puedo soportar la situación que genera en mi vida el vivir al lado de un alcohólico. Para mantener la familia unida, yo tengo que encubrir todo lo que está pasando con mi esposo. Esta situación está acabando conmigo. Esto es bien bonito, el círculo de preocupación y el círculo de influencia, porque el trance que vamos a hacer hoy es la preocupación, ¿no?
Hay una frase que dice, no te preocupes, mejor ocúpate. Porque la preocupación es algo sobre lo que tú no tienes incidencia. Tú puedes hacer algo por el clima, por el comportamiento de tus familiares, por la política, por el comportamiento global, el calentamiento global. Eso es el círculo de preocupación. Preocúpate por eso y no sirve de nada. Este círculo constituye el conjunto de situaciones que nos preocupan y sobre los que no podemos tener un grado significativo de influencia. El trance que vamos a hacer hoy se llama preocupación y trabajo con plastilina. Por eso les pedí que trajeran plastilina de colores, así como la de que está aquí. Y mucho en codependencia hay mucha preocupación. Nuestra mente se va hasta el futuro y crea escenarios catastróficos, ¿no? No existen y es desgastante tratar de llevar el control de la vida de la otra persona, porque no son títeres. Un títere lo agarras. No. Entonces todo lo que metas de tu esfuerzo en eso no sirve. Mientras que hay el círculo de influencia, ¿no? Este es sobre las que sí tengo control. Entonces, por ejemplo, aquí estoy yo y aquí está mi esposo, que tiene patrones de alcoholismo. Mi círculo de preocupaciones, híjole, le va a dar cirrosis. Ya le dijeron, ya fue, tiene el hígado graso, sigue tomando, y estoy, ¿no? ¿Eso me sirve? Y entonces ahí estoy encima de él. Otra vez ya tomaste. Y vete al doctor y cuídate, ¿no? No me sirve. Hay un círculo de influencia. El círculo de influencia es lo que yo puedo trabajar. Y reconocer, sí, estoy casada con una persona que tiene patrones adictivos, que está enfermo. Yo tenía un vecino, tenía un Fusion, que a mí me dejaba así. Cuando los Fusion eran los Fusion, bueno, no sé si hagan, pero el más grande era la Ford. Y llegaba, era abogado, llegaba borracho. Bueno, yo vivo en unos departamentos, se quedaba en el coche echando a andar. Yo no sé cómo llegaba ese hombre, echando a andar el coche. Entonces tenía que venir el policía, porque es muy peligroso que se quede ahí, se moría, yo creo, ¿no? Pues lo bajaba, todo así, y lo ayudaba a subir hasta su departamento. Estaba en el clímax, yo decía, tiene un montón de dinero, es abogado, sus hijos en las mejores escuelas, así todo. ¿Quién sabe qué pasó? Un buen día, perdió todo. Y yo me acuerdo porque fue en esta época, su esposa empezó a hacer chiles en nogada de atún. O sea, no tenían para comer. Para no contarles largo el cuento, un día en la caseta vinieron a decirnos que en el hospital había un hombre que había muerto y que había dado esa dirección. Era este. Entonces ¿cuál es el círculo de influencia? Todo lo que la mujer hubiera hecho en su desarrollo y su protección económica. O sea, no trabajaba. Y como que ese negocio de los chiles en nogada de atún, pues no, son muy caros. Y pues, ¿quién compra? No. Entonces, la preocupación no te lleva a nada, mejor ocúpate. O sea, da por hecho que el alcoholismo, si es una enfermedad gradual, si va a acabar, ¿y tú qué vas a hacer? ¿Se dan cuenta de la diferencia? Ese es el círculo de preocupación y el círculo de influencia. Las personas con hábitos proactivos se centran en el círculo de influencia. ¿Qué puedo hacer yo que dependa de mí? Los objetivos no son de la otra persona. Él va a seguir haciendo lo que está haciendo. Centran sus esfuerzos en el círculo de preocupación. Y entonces, las del círculo de preocupación tratan de cambiar los hábitos perjudiciales de la persona. Y esto las lleva a tener culpa, enojo, resentimiento, impotencia. Entonces, el círculo va creciendo o se va bajando,
Sí, la que sí. Aquí lo tenemos. En la proactividad se centra en la zona de influencia y esto se percibe mayor que la de preocupación, mientras que el reactivo centra su zona en la preocupación y esta percibe mayor zona de influencia. Entonces, en el caso que les estaba contando, en el reactivo es, estoy muy preocupada, ¿no? Está consumiendo alcohol, está acabando con su vida, ¿y qué hago? Y así. Mientras en el proactivo es, ¿y yo? ¿A mí qué me corresponde? ¿No? ¿Qué nos corresponde cuando estamos al lado de personas con patrones adictivos? Protege tu economía familiar, por amor de Dios. No la dispenses, no le pongas un negocio, no le pagues. El otro día me estaba contando un señor. Me estaba contando del caso de una señora que su hijo adolescente empezó a consumir drogas de las fuertes. No, la señora fue y habló con los narcotraficantes porque le iban a dar una madriza a su hijo. O sea, estás exponiéndote. Y fue ella y lo arregló, ¿no? Entonces, eso no. La proactividad empieza a ver mis necesidades, ¿no? Mis intereses, dando por hecho que la otra persona, qué bien yo le deseo maravillosamente que cambiara su patrón adictivo. Pero si no lo cambia, yo ya estoy haciendo cosas por mí. Entonces, el vivir al lado de alguien que tiene una adicción es muy desgastante. Y eso va a hacer que pueda ir creándose, haciéndose más grande el círculo de preocupación. Estamos enfermos de preocuparnos. ¿Y eso a dónde te lleva? Esos escenarios catastróficos, sabes que es lo mismo si los estuvieras viviendo y sufres, ¿no? Pero en esta cultura sufrir está muy bien. Pero no es cierto, puedes vivir mejor. Sí, la que sigue. A las personas con patrones de codependencia, la crítica las afecta mucho y buscamos el reconocimiento. Y eso también nos mete en el círculo de preocupación. En el círculo de influencia es trabajar con nuestros conflictos internos. Porque dentro de mí también hay voces. En codependencia hay muchas voces dentro de mí, ¿no? Está la voz que dice, sé buena persona, está la voz que dice, pero ya viste, hizo esto, está el ego. Entonces, en el círculo de influencia voy a trabajar eso. Y lo que vamos a hacer en el trance de hoy es, con la plastilina, representar, bueno, ¿se acuerdan? Todos los trances tienen estado actual y estado deseado. Entonces, con la plastilina, cada uno de nosotros va a ponerle, primero vamos a hacer el dibujo de esto. Y ustedes le ponen, bueno, en este, no en codependencia, en el que el círculo de preocupación es mayor, en el círculo de preocupación es mayor y el círculo de influencia es menos, van a poner qué cosas los preocupan, ¿no? Entonces aquí van a escribir, o sea, por eso les pedí 2 hojas blancas. Van a hacer este círculo y aquí le van a poner, ¿qué te preocupa del otro? Que se enferme, que lo metan a la cárcel, eso donde no tienes influencia, ¿no? Que esto, que el otro. Y luego ves qué hay en lo que puedes ocuparte en tu círculo de influencia. Yo no puedo hacer que alguien no se enferme. ¿Alguno de ustedes puede hacer que alguien no se enferme? Porque yo me le uno. Si ustedes tienen algo para que no me enferme, yo tengo tos, no puedo hacerlo. ¿Pero qué sí puedo hacer? Cuidarme, ¿no? Atenderme. Y entonces lo vamos a poner aquí. Y ya hacemos el trance. Y esto lo vamos a representar para externalizar con la plastilina. Tú le vas a preguntar a tu mente inconsciente que te represente con la plastilina cuál sería tu círculo de preocupación y círculo de influencia. Luego hacemos la relajación y vamos a usar nuestra creatividad.
ahora le voy a bajar al círculo de preocupación y le voy a agrandar al círculo de influencia. ¿Qué estaría haciendo? A ver, esta señora, si en vez de preocuparse por su esposo, se hubiera ocupado por lo que tenía que ocuparse, que terminó haciéndolo, él dejó de trabajar, se la pasaba todo el día borracho, tuvieron que salirse del departamento, irse a vivir con su mamá y el departamento lo tuvieron que rentar para vivir. Y luego, ¿qué creen? ¿Quién iba a cobrar las rentas? ¿Y qué hacía? Eso. Entonces, todo eso es el círculo de influencia. Ella lo tuvo que hacer, se tuvo que ir a trabajar, el señor murió, ellos regresaron al departamento, pero si tú le hubieras invertido más al círculo de influencia, el impacto sería menos, ¿no? Entonces, luego volvemos a hacer la representación con la plastilina, ¿sí? Es muy importante trabajar con preocupación. Aquí está. Círculo de preocupación. Va a perder su familia. Por ejemplo, tu hijo, ¿no? O sea, tú estás muy preocupada porque tu hijo se alcoholiza y... Entonces, ¿qué te preocupa? Va a perder su familia, se va a enfermar o se va a suicidar, porque además creamos muchas cosas. Lo van a golpear, va a ir a la cárcel, su esposa lo va a abandonar, va a perder su trabajo. Estábamos el otro día viendo, con los niños es un motor muy fuerte para codependencia, porque no lo hago por mí, lo hago por el nieto, ¿no? Pues ahí lo pones. Y entonces en el otro vas a ampliar el círculo de influencia. ¿De qué manera atiendo mis necesidades? ¿Cómo resuelvo mis conflictos? ¿Cómo establezco límites? ¿Cómo fortalezco mi autoestima? ¿Cómo fortalezco mi vínculo con un ser superior? Ahí sí hay que depender del ser superior, sí, pero no de una persona con patrones. ¿Cómo suelto el control? ¿Cómo debilito mi ego? ¿Se dan cuenta de la diferencia? Y meterle más a esto. Entonces, dice, a lo largo de mi vida las dos emociones más inútiles son la culpabilidad por lo que no he hecho y la preocupación por lo que podría hacer. Son los dos grandes despilfarros, la preocupación y la culpabilidad. No desgastes. A ver, ¿puedes hacer algo? Así cuando dice, pero ¿por qué yo hice? No puedes hacerlo. ¿Y en el futuro estás segura que va a pasar eso? Mientras, fíjense qué dice. No es la experiencia del día de hoy lo que vuelve loco a los hombres. Es el remordimiento por algo que sucedió ayer y el miedo a lo que nos puede atraer el mañana. Eso es presencia plena, ¿no? Eso nos ayuda mucho para dejar el pasado, dejar el futuro. Y aquí hay una historia de Melody Beattie, del libro Ya no seas codependiente, y dice, ay, ¿no la puedes leer, Miriam, claro, por favor? Me senté en la cocina bebiendo café, pensando en mis labores domésticas sin terminar. Los platos, sacudir, ropa por lavar, la lista era interminable y aún así no podía comenzar. Era demasiado para pensar en ello. Hacerlo me parecía imposible. Igual que mi vida, pensé. La fatiga, una sensación familiar se apoderó de mí. Me dirigí a mi recámara. Antes un lujo, las siestas se habían vuelto para mí una necesidad. Casi lo único que podía hacer era dormir. ¿A dónde había ido mi motivación? Yo solía tener exceso de energía. Ahora era un esfuerzo peinarme el cabello y aplicarme el maquillaje a diario. Un esfuerzo que a menudo no hacía. Me tendí en mi cama y me dormí profundamente. Cuando desperté, mis primeros pensamientos y sentimientos eran dolorosos. Esto tampoco era nuevo. No estaba segura de qué me lastimaba más. Si el agudo dolor que sentía porque tenía la certeza de que mi matrimonio había terminado, se había escapado el amor, extinguido por las mentiras y por la bebida y por las desilusiones y por los problemas económicos. La amarga ira que sentía contra mi esposo, el hombre que había provocado todo esto, la desesperación que sentía porque Dios, en quien yo había confiado,
Me había traicionado permitiendo que me pasara esto, o la mezcla de miedo, desamparo y desesperanza que se conjugaba en todas las otras emociones. Listo. Maldición, pensé. ¿Por qué tendría él que beber? ¿Por qué no podría haberse puesto sobrio antes? ¿Por qué tendría que mentir? ¿Por qué no me pudo haber amado tanto como yo a él? ¿Por qué no dejó de beber y de mentir hace años, cuando todavía me importaba? Nunca tuve la intención de casarme con un alcohólico. Mi padre lo fue. Traté de elegir cuidadosamente a mi esposo. ¡Qué gran elección! El problema de Frank con la bebida se hizo aparente durante nuestra luna de miel, cuando abandonó nuestra habitación en el hotel una tarde y no regresó hasta las 6:30 de la mañana siguiente. ¿Por qué no me di cuenta entonces? Mirando en retrospectiva, los síntomas eran claros. ¡Qué tonta había sido! Oh no, él no es alcohólico, él no, lo había defendido una y otra vez. Había creído sus mentiras, había creído mis propias mentiras. ¿Por qué no lo dejé entonces y pedí el divorcio? Por sentimiento de culpa, por miedo, por falta de iniciativa e indecisión. Además, ya lo había dejado antes. Cuando estuvimos separados, todo lo que hice fue sentirme deprimida, pensar en él y preocuparme por el dinero. Tonta de mí. Miré el reloj, las 3:45. Los niños pronto regresarían de la escuela, luego vendría él, esperando que le sirviera la cena. No hice el quehacer hoy, nunca hice nada. Y es su culpa, pensé, es su culpa. Súbitamente cambié mis engranes emocionales. ¿Estaba mi esposo realmente en el trabajo? Quizá había salido con alguna otra mujer, quizá estuviera teniendo una affair, quizá había salido más temprano para irse a beber. Quizá estaba en el trabajo causando problemas ahí, y de todos modos, ¿cuánto duraría en ese trabajo? ¿Otra semana? ¿Un mes más? Luego abandonaría el empleo o lo despediría, como siempre. Ya, gracias, Miriam. ¿Saben lo que es vivir así? Todo esto que les puse es ejemplo de reactividad. Ella reacciona ante las circunstancias, ¿no? Hasta Dios lo culpa. Fuera de ella están los determinantes de sufrimiento: el alcoholismo, la infidelidad y la falta de compromiso. En lugar de tener como punto de arranque sus metas, solo reacciona. Se queda sin energía. Ay, no puedes seguir leyendo. El pensamiento de esta mujer se centra en el círculo de preocupación. Se enfoca en aspectos que no puede cambiar. Se enfoca en culparse del pasado y en preocuparse por el futuro. Ella no puede cambiar su pasado y las decisiones que tomó. El enfocar su atención a lo que debería de haber hecho, darse cuenta del alcoholismo de su esposo, solo la hunde en la desesperación y frustración. La falta de energía de esta mujer se debe a que está continuamente creando escenarios en los que se ve sin recursos frente a las circunstancias que la rodean. Esta mujer se preocupa por situaciones sobre las que no tiene control: el alcoholismo de su esposo, su infidelidad y su falta de compromiso con el trabajo, las decisiones que tomó en el pasado. En lugar de preocuparse por situaciones que la rebasan, ella podría ocuparse de su círculo de influencia, es decir, las situaciones sobre las que sí tiene control. Liberarse de los sentimientos de culpa, identificar qué le corresponde a ella y cuáles son las responsabilidades de su esposo, trabajar con los sentimientos que aparecieron cuando dejó a su esposo, etc. Esto es lo que vamos a hacer. Tenemos una cita de Víctor Frank. Las circunstancias externas pueden despojarnos de todo, menos de una cosa: la libertad de elegir cómo responder a estas circunstancias. Cuando ya no podemos cambiar una situación, tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Gracias, Miriam.
Si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud con la que afrontes ese sufrimiento. La vida nunca se torna insoportable por las circunstancias, sino por la falta de sentido y propósito. Ya, muy bien, gracias. No pude.